Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Gracias por acompañarse de nuestra señal. Son las 6:30 minutos, 6:30 minutos. Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogo con Ernesto López. Esta mañana queremos hacer una evaluación y valoración de los acontecimientos que están marcando aspectos que tienen que ver con la economía del país. Las discusiones legislativas que se prevén ya vienen de cara a la presentación y la formulación de el proyecto de presupuesto, ¿verdad?, para el próximo año, entre otros temas que sin duda alguna están gravitando alrededor de lo económico. Nos acompaña esta mañana y quiero darle la más cordial bienvenida en esta primera parte a Leonor Selva. Ella es directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Bienvenida, Leonor, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, y buenos días a todos los salvadoreños que ya se están arreglando para ir a trabajar. Bueno, esta mañana, por cierto, me gustaría que invitara a nuestros amigos, como siempre, a no bajar la guardia, a estar desde luego prestos a mantener vigentes todo el protocolo de sanidad y sobre todo también para evitar ser contagiados del COVID-19. Un tema que sin duda alguna no me voy a cansar para ser imperioso en llevar a la reflexión de cómo está esta situación copando los hospitales, cómo está copando el entorno mismo de la familia. Y así es que desde ya pues quisiera nuevamente exhortarle a toda la población a que por favor tome en consideración todas las recomendaciones. Voy a aprovechar también expresar mi más sentido pésame a nombre de todo el equipo de Diálogo con Ernesto López, de todos los compañeros de trabajo de la licenciada Xiomara Rosa, gerente financiera del área de Megavisión, tras el lamentable fallecimiento de su querido padre, don Andrés Avelino Rosa. Quisiéramos desde luego expresarle esta mañana, desde mi postre como la que estoy, precisamente para poder expresarle nuestra más sincera muestra de condolencia y decirle a la licenciada Xiomara Rosa que la acompañamos en este momento de pesar a ella y toda su familia. Bueno, Leonor, tengo acá en mi poder una entrevista que se publicara el día de ayer en uno de los matutinos en nuestro país y decías, de manera, en el titular decías, no le corresponde al sector privado sustituir la ausencia de oposición partidaria. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Cuéntame un poquito para poder hablar de los temas económicos y que están íntimamente vinculados, desde luego, a la actividad política, pero no partidaria, como entiendo quieres dejarlo tácitamente expuesto en esa declaración. Pues justamente, a ver, creo que esta entrevista pretendía responder inquietudes que a veces surgen en redes sociales a partir de la situación de incertidumbre e inestabilidad política que estamos viviendo en el país. Y en ese sentido, para nosotros desde la ANEP es importante reafirmarle a la población que ANEP está comprometida con su misión, que ha sido la misión de los últimos 55 años, que es defender las libertades individuales y las libertades económicas. Pero entendiendo que para hacer un trabajo efectivo de esa defensa de libertades económicas, cada quien en la sociedad tiene que saber cuál es su rol y cuál es su papel y hacerlo apegada a principios, a valores, pero tampoco cometiendo, creo yo, errores que ya se habían cometido en el pasado, que es confundir el rol, que es algo que digamos que no era exclusivo, que no es un riesgo exclusivo del sector privado. Por muchos años, por ejemplo, los movimientos sindicales se vieron deslegitimizados y debilitados porque se les cooptó como instrumentos políticos. Muchas personas también hacían esta crítica hacia la ANEP, de que había un vínculo demasiado estrecho político-partidario. Y en ese sentido, si bien la ANEP está comprometida y no ha dejado de defender, sobre todo en este contexto tan hostil para el sistema democrático, estas libertades, para nosotros es importante recalcar eso. Nosotros no estamos tomando un rol de oposición política partidaria, sino que desde la sociedad civil
como nuestra naturaleza gremial, estamos advirtiendo y reiteradamente llamando al gobierno a que respete la institucionalidad, respete las reglas democráticas. ¿Por qué? Porque eso es fundamental para el desarrollo económico y para generar empleos, que es lo que a la gente le interesa. Claro, y sobre esa base es importante también, digamos, tomar como punto de referencia esa parte que hacía énfasis la presentación de esa diapositiva, donde dice que ANEP fue señalada de ser oposición. Durante los gobiernos del FMLN se acusó precisamente, digamos, a Arena de no ser una oposición a la altura. De hecho, ahí habla de fundadores, ¿verdad?, del partido que en algún momento estuvieron mencionando el tema precisamente de ANEP. Pero a donde quiero llegar yo con esto es que, y lo hablábamos contigo, creo, extra cámara, que si bien es cierto, la representatividad de la gremial está dentro de un contexto político, pero no partidario, como lo dejas claro acá, está dentro de un contexto económico, está dentro de un contexto social, donde se están, desde luego, tomando muchos de los indicadores que son los que de alguna manera le permiten a una gremial como la que tú representas señalar, cuestionar cuáles son los elementos que estarán a lo mejor siendo deficientes dentro de lo que es el Estado. Fíjate que en parte de la lectura política que todos los salvadoreños tenemos que hacer es que por muchos años, muchos de nosotros, ciudadanos, nos desentendimos de la política, creyendo que ese no era nuestro problema, que era un nicho para los corruptos o que era un nicho para políticos que de alguna forma estaban desgastados. Y en ese sentido les dejamos el monopolio de decisiones que nos afectan a todos. En ese sentido, uno de los principios básicos de ANEP es la incidencia política, pero justamente para despolitizar los temas económicos, sacarlos de esa mentalidad electoral, que es lo que siempre se impone entre los políticos, y decir aspectos técnicos y aspectos de desarrollo económico para que podamos traer prosperidad a El Salvador. Y en ese sentido, nuestro rol obviamente es complicado porque al mismo tiempo que queremos tener relaciones de diálogo productivas con todos los gobiernos, con este y cualquier administración que esté, al mismo tiempo nos toca señalar cuando se están haciendo, cuando se están cometiendo acciones o decisiones que van en detrimento del clima económico y en este caso de lo más fundamental que es el sistema democrático en el país. Entonces, siempre va a ser una relación tensa. Claro. Siempre va a ser una relación sumamente tensa con el gobierno, pero ese es el diálogo que realmente vale la pena, no el de sumisión ni el de no sentarse a dialogar nunca. Ok, hay capacidad para poder criticar, pero también para poder de alguna manera exaltar las cosas positivas que se están haciendo. Siempre lo hemos hecho y por el contrario, yo diría que estos 2 años han sido muestra de que de parte de la empresa privada siempre ha estado esa buena intención. Por ejemplo, la pandemia no la podríamos enfrentar, no la pudimos haber enfrentado como pueblo salvadoreño si no se hubiera sentado el sector privado, los empresarios, con el gobierno. Eso es lo que nos permitió abrir la economía de una forma ordenada y mantener la economía abierta. A estas alturas todavía es el hecho de que las empresas mantengan las medidas de seguridad, es un gran componente de que se mantenga en control la pandemia. Pero por otro lado, nosotros no podemos obviar las violaciones al Estado de Derecho que se están haciendo. Y no lo hacemos para dañar la imagen pública del gobierno, no, es para proteger la imagen del país, pero sobre todo las libertades individuales de cada uno de los salvadoreños. Porque es cierto que en gran medida, ahorita muchos de los que sentimos ya los ataques directos o la pérdida de derechos somos segmentos específicos, como el empresariado que está sintiendo la instrumentalización de entidades del Estado como el Ministerio de Hacienda, ¿vea?, para temas de un poquito de acoso político o de presión, pero también los periodistas y también los activistas de derechos humanos. Pero poco a poco esas violaciones van ganando terreno y nos van afectando a todos. Ya empieza a afectar a las familias de los desaparecidos que van a la fiscalía y no se les atiende como se les debería de atender. Ya va afectando a ciudadanos normales que por expresarse en Twitter, como Mario Gómez, por expresarse de alguna forma en contra del gobierno en Twitter, ya empiezan a ser sujetos de algún tipo de acoso. Entonces,
esta pérdida de la democracia va ganando terreno y nos va a ir afectando eventualmente a cada uno de nosotros. Y por eso es que es importante que lo frenemos ahorita. Antes de hablar del tema de la institucionalidad, me gustaría contigo conocer cuál es el estatus actual de la gremial frente a ese diálogo directamente con el gobierno. Ausencia del presidente de la ANEP, Javier Simán, por ejemplo, te vemos más activa a ti. Sabemos que no está en el país, entiendo. Todo esto, ¿cuál es el estatus que tiene la gremial frente a esta situación? Nadie ignora que sin duda alguna ha sido una situación de mucha confrontación, ¿verdad? De muchos señalamientos, reclamos, etcétera, etcétera, entre el presidente de la República y el presidente de la gremial. Efectivamente, bueno, el presidente Simán está fuera del país, sigue dirigiendo la gremial desde fuera, gracias a Dios la tecnología, digamos que ahora el teletrabajo nos lo permite. A excepción el día de ayer. Ya vamos a hablar de eso, de un elemento que tú mencionabas ahí. Exactamente, y además sigue haciendo un fuerte trabajo de vinculación con actores en Estados Unidos y en el exterior, hablando con inversionistas, hablando con representantes de fundaciones, de ONGs, del gobierno de Estados Unidos y hablando mucho con la diáspora en Estados Unidos. En ese sentido, la actividad sigue como siempre. Sí es cierto, es innegable, para nadie es innegable que ha habido una relación confrontativa con la ANEP, pero digamos que nuestra postura sigue siendo la misma. Nosotros estamos abiertos al diálogo constructivo y a la construcción de nación. Y en ese sentido nosotros sí hemos sido consistentes, porque cada vez que CAPRES hace un llamado, los presidentes de nuestras gremiales asisten con la mejor actitud de colaborar. Sí es cierto que cada vez son menos frecuentes esos llamados al diálogo y esos espacios de diálogo con la administración, son menos frecuentes los espacios de consulta sobre cualquier proyecto de ley y al mismo tiempo cuando hay esos espacios son monólogos de parte de la administración, ya sea de los legisladores o del Ejecutivo, y en ese sentido creo que a nadie le benefician leyes que no son consultadas con nadie, ni siquiera con nadie de la población. A ver, te voy a poner un ejemplo de las cosas que en su momento trajeron consigo esa serie de enfrentamientos entre sectores como que tú representas y el gobierno. Por ejemplo, en el caso específico del Bitcoin, ¿verdad? Que en su momento se tradujo a una iniciativa que traería más, digamos, desaciertos que aciertos. Lo voy a un poco a resumir así. Sobre todo por lo volátil que es el valor que tiene en el mercado. Pero ahora sabemos que pues tiene un valor nominal más arriba del que pudo haberse en su momento comprado, especialmente cuando se hizo de parte del gobierno. Y decía el presidente de la República que a raíz de lo del Twitter, hoy no hay internet, ¿verdad?, para reconocer que realmente parece que se les cayó el internet a los que criticaron cuando bajó, dice, el Bitcoin, ¿verdad? Ahí está el Twitter que te lo voy a presentar para que veamos un poco, digamos, las situaciones que se generan en este entorno de país que tenemos hoy en día. Y justamente por eso es bien importante para nosotros que no se confunda que no nos estamos oponiendo por oponernos, ni a los temas y mucho menos a las personas o a los partidos específicos. Justamente yo, por ejemplo, yo no tomo ese comentario como dirigido a la ANEP, porque la ANEP nunca se ha opuesto a Bitcoin como una herramienta financiera más. Lo hemos dicho que siempre es un activo. ¿Cuál es la diferencia? Que no es una moneda de curso legal. El problema del Bitcoin no es si hoy amaneció alto o bajo. El problema del Bitcoin es justamente que tú no sabes cómo va a amanecer. Lo cual significa que si tú lo que estás haciendo es invirtiendo, es decir, agarrando de tus ahorros, moviendo ese dinero al Bitcoin, pero no lo vas a usar para gastos corrientes, sino que lo vas a usar como una inversión, como quien compra acciones de Amazon o de Coca-Cola, eso te puede funcionar. Pero al salvadoreño común, para usarlo, para hacer transacciones del día a día, no funciona una moneda de curso legal. Y eso no solo lo dicen actores en El Salvador, sino que en el resto del mundo. ¿Por qué? Precisamente porque es muy diferente que vos me digas que habías previsto que en la noche tú dijiste, mañana voy a ir a gastar $50 al supermercado y amanezcas con que el siguiente día el supermercado vos solo tenés 45. Sin embargo, hoy lo tenemos arriba, ¿verdad? Y está bien, pero ¿qué pasa? El problema es cuándo lo tenés que gastar. Esa es la diferencia entre una moneda de curso legal y una inversión.
yo puedo tener una inversión y si yo no necesito usarla, es como cualquier otra forma de ahorro. En pocas palabras, y para ser más entendible, es que si yo compro, y si ahora lo compré a 10, son $10, y mañana tengo $15, fácilmente yo puedo retirar ese dinero y ya obtengo una ganancia. Un día te funciona, pero otro no. Esa es la diferencia de usarlo como moneda de curso legal y usarlo como inversión. Ok, me queda claro entonces un poco el rol, el papel que ha venido jugando la ANEP y sobre todo también debe de seguir jugando porque vienen cosas muy importantes de las cuales siempre ha sentado su posición en torno, por ejemplo, a lo que el día jueves, a pocas horas de culminar el periodo que dicta la ley, se logró presentar el presupuesto general de la Nación. Me imagino que ya, a pesar de poca información, entiendo que está en línea, etcétera, pero me imagino que ya tienen ustedes una lectura de lo que significa, cómo va y en qué consiste las partidas. Por cierto, en la segunda parte del programa estará conmigo el ministro de la Defensa, ¿verdad? Para hablar precisamente sobre este incremento importante que ha tenido René Francis Merino, ¿sí? el almirante, ministro de la Defensa, para hablar precisamente de todo este nuevo, digamos, impulso y aumento que tiene el presupuesto designado para la defensa, por ejemplo. Fíjate que aquí voy a hacer la aclaratoria. Todavía anoche que se subió un documento al portal, no sé si de la Asamblea Legislativa o del Ministro de Hacienda, ese en realidad solo lleva una carta dirigida del Ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa, pero no lleva el proyecto de ley del presupuesto de la Nación. En ese sentido, nosotros todavía desconocemos el proyecto de ley completo. Tenemos pedacitos de declaraciones que ha dado el ministro. Es cierto, sube el mismo anunciado que sube el presupuesto del Ministerio de Defensa. Nuevamente preguntamos por qué la prioridad sigue siendo el Ministerio de Defensa cuando en realidad ni es el principal encargado de la seguridad pública, pero tampoco es inversión social, ni tampoco es inversión para desarrollo económico. Entonces, volvemos a preguntarnos cuál es la prioridad del país. Entonces, la pregunté yo al día de ayer al ministro, perdóname un poco, para poder concurrir a esa interrogante que tú planteabas. Yo le decía, bueno, ministro, el rubro de defensa, el ministerio lleva un incremento, no sé si son 37 billones más, creo que me dio un dato, no lo tengo aquí a la mano ahorita, pero me decía así porque una de las grandes prioridades de este gobierno es precisamente darle seguridad al país. Y para nadie es un secreto saber de que con la presencia de policías y acompañados de efectivos militares se está generando confianza a la población en la calle. Ese es el discurso oficial. Y es el mismo discurso oficial que mantuvo el FMLN por 10 años. La solución de largo plazo para la seguridad pública es desarrollo económico y oportunidades reales para los jóvenes. Sí, 36 millones más, sí, en el rubro de defensa. Perdona que te había quedado darte ese. Sí. Sí, efectivamente, hay un incremento al Ministerio de Defensa, pero la pregunta es por qué la única oferta concreta de oportunidades económicas que se le está dando a los jóvenes ahorita es la carrera militar. Contrastémoslo con preguntarle a cuántos jóvenes realmente aspiran con eso versus otras opciones de desarrollo económico mucho más sostenibles. Además, no solo es lo que se ponga en el papel del presupuesto, y en esto quiero ser muy clara. Por ejemplo, el año pasado, el gobierno de El Salvador dijo que el presupuesto que presentó el año pasado era el presupuesto con la mayor inversión social en la historia de El Salvador. Y sin embargo, un año después, ya cuando nos toca ver los resultados de ese presupuesto, vemos que el gobierno de El Salvador solo ha ejecutado el 12% de esa inversión, sustantivamente menor a cualquier otra administración pasada. Eso significa que muy bonito lo que puso en papel, pero en la práctica no realizó esas inversiones sociales. Entonces eso es lo que nos preocupa ahora, la consistencia y que el gobierno no se confíe de que porque tiene una asamblea legislativa que le apruebe lo que sea que él lleve, no tiene que ser un presupuesto ajustado a la realidad, pero también que realmente refleje prioridades de país. A ver, este tema sin duda alguna va a traer consigo una discusión para ver toda la reorientación y sobre todo también ver la parte de
los gastos y el financiamiento que debe tener. Creo que son alrededor de 400, si no me equivoco, 400, son como 500 millones de dólares, de las cuales plantea el gobierno que sí es ahí donde está precisamente el horizonte para ver cómo se va a financiar. Este ha sido otro de los grandes elementos por los cuales gremiales, como la que tú representas, Leonor, siempre han puesto de alguna manera, digamos, sobre la mesa la discusión de cómo se va a financiar el tema del presupuesto. Efectivamente, y quizás aquí hay varias cosas que aclararle a la población. El Estado salvadoreño este año está recaudando más impuestos que todos los años anteriores. ¿Eso por qué? Como resultado de la actividad económica que está impulsada por el sector privado en El Salvador. Principalmente exportaciones y comercio derivado del aporte de las remesas que llegan al país. Entonces, primero, está recaudando más que cualquier otro gobierno antes. Segundo, sí estamos logrando de alguna forma nuestras metas de recuperación económica. Es decir, ellos mismos decían, la economía está presentando una recuperación de 24%. ¿Qué significa eso? Eso es el efecto rebote. Del año pasado que estábamos completamente cerrados, ahora digamos que tal vez cerramos el año, y eso también nosotros lo esperamos que así sea, cerramos el año volviendo al punto cero antes de la pandemia. En ese sentido, por la parte de los ingresos, digamos que el Estado salvadoreño en sus finanzas públicas debería estar un poco más fortalecido. ¿Qué ha pasado? Que en estos mismos 2 años ha habido un exceso de endeudamiento público. Si se colocan, nosotros en nuestro último informe económico nos revelaba que si se terminan de colocar todos los préstamos que se han aprobado hasta hoy en la Asamblea Legislativa, la deuda pública al cerrar del año sería del 110%. Eso significa que por cada $100 que nuestra economía produce, igual salimos debiendo 10. O sea, debemos esos 100 y debemos 10 más. Eso para nosotros es preocupante, en la medida, sobre todo, en que mucho de ese gasto público se está yendo solo a gasto corriente y no a gasto de inversión, porque las mismas estadísticas del gobierno te dicen que ellos solo han invertido, en inversión pública solo se ha ejecutado el 12%. Eso no es sostenible. ¿Por qué nos preocupa esto particularmente? Porque a la par de esta discusión se está realizando un proyecto de reforma de ley del sistema de pensiones. Y se puede cometer el mismo error que se cometieron en administraciones pasadas, la última reforma que fue un acuerdo entre Arena y el FMLN, que buscaba más que ofrecer pensiones dignas y sostenibles, más bien ser un alivio para el problema fiscal del Estado. Entonces, como que yo mismo me subsano mi responsabilidad fiscal a expensas de las cotizaciones de los trabajadores, que no son de nadie más, no son ni del sector privado, no son ni del gobierno, son de los trabajadores. Ya vamos a tocar ese tema muy en particular. Aquí está, ¿cómo se financia la brecha? Y estamos hablando de los cabal, 498 millones, ¿verdad? ¿De dónde saldrán? ¿De préstamos con organismos o de qué otras vías? De alguna manera estos son aspectos que salen a relucir, decía, cuando se va a entrar al abordaje de este tema, cómo se va a manejar, por ejemplo, el tema del financiamiento de obras, la ejecución, préstamos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ustedes están de alguna manera también examinando el debate político alrededor de todo esto? Porque aquí entra en juego un debate que debe existir, donde el tipo de partidas de presupuesto deben de estar enfocadas precisamente como lo decías tú, ¿verdad? Bajo una mirada en la que logremos apostarle a reducir el tema de la pobreza, ¿verdad? Apostándole mejorando la educación, mejorando el presupuesto de la salud y otros elementos que están en ese enclave, que es el tema de las pensiones, por ejemplo, que ya vamos a hablar en particular. Pero el debate político, ¿cómo de alguna manera, y aquí me regreso un poco al punto de partida del análisis que teníamos sobre el rol de la ANEP. Tú decías, nosotros no podemos asumir el rol también que deben de jugar la oposición política. O sea, ANEP es una gremial empresarial, no una gremial política partidaria. Lo partidario debe de manejarlo los partidos políticos. ¿Cómo están examinando ustedes el escenario político, Leonor?
Fíjate que es justamente eso, o sea, definitivamente yo entiendo que hay un gran porcentaje de la población que lo que le preocupa es que no haya oposición política partidaria en el país. Pero para eso también nosotros tenemos que ejercer responsablemente, cada quien que es miembro de sociedad civil, saber responsablemente sus límites. Porque en la medida en que no sepamos distinguir esos límites, no vamos a hacer bien nuestro trabajo. En el rol de la ANEP es hacer aportes que tengan que ver sobre desarrollo económico y libertades económicas y libertades individuales. Y en eso nos estamos enfocando. Y nuestra discusión del presupuesto va a ser eminentemente técnica. Va a ser un análisis y decir dónde creemos que se están haciendo buenas inversiones de parte del Estado y dónde no. Dónde hay exceso de gasto público, dónde nos preocupa el endeudamiento público, porque el endeudamiento público luego se traslada a deuda privada. O sea, al final todos pagamos esa deuda pública y al final también esa deuda pública afecta qué tanto acceso tenemos o no al crédito. Ese es el tipo de aportes que nos corresponde a nosotros y es el que vamos a hacer cuando se publique el presupuesto. Parte de lo que nos preocupa es eso. Digamos que la falta de transparencia hace que no hayan espacios de debate ni oportunidades para decir oportunamente dónde hay mejoras para distintas leyes. Volvemos al tema de la ley Bitcoin. No se nos consultó ni a nosotros ni a nadie. Y el reglamento se nos hizo público 3 días antes de la entrada en vigencia de esa ley. Entonces, virtualmente imposible que nosotros vamos a hacer aportes de dónde hay cosas que corregir, qué se puede mejorar y cómo adaptarnos mejor a esa ley. ¿Cuál fue la consecuencia? Que por entrar en vigor de forma apresurada, las primeras semanas de la entrada de la ley Bitcoin, dirigida casi que por el gobierno, no funcionó. Si hubieran hecho las cosas con más apertura, tal vez hubieran evitado muchos problemas. Ahora, traslada eso a leyes que tengan que ver con el sistema de pensiones o con el sistema económico y digamos que las consecuencias de no involucrar a otros sectores sociales en estos debates pueden ser devastadoras. A nosotros sí nos preocupa muchísimo el clima de inversión en el país, nos preocupa muchísimo el endeudamiento público, pero sobre todo que El Salvador se está viendo a los ojos de la comunidad internacional como un país excesivamente riesgoso. A ver, voy a ser puntual un poco para, digamos, cerrar la pregunta que te hacía. ¿ANEP no ve partido político de oposición fuerte para poder cuestionar lo que se está haciendo hoy en día en el país, desde el punto de vista de la administración actual? Bueno, creo que es bastante evidente que los partidos que tradicionalmente habían sido los fuertes en el país están sumamente debilitados. Ellos tienen que seguir sus propios procesos internos de renovación, pero renovación real y no solo de personas, sino volver a conceptualizarse qué son, qué defienden y ganarse la credibilidad de la población, que creo que es el reto mayor. Están esos y luego están partidos jóvenes, bastante nuevos, que tienen el reto de ganarse su lugar permanente en el espectro político. En ese sentido, pues sí, ellos tienen la principal responsabilidad de ser los voceros, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, de toda la oposición. O sea, y en ese sentido, ellos tienen que ser bastante enfáticos, creo yo, y nosotros no podemos sustituir ese rol solo porque ellos están ausentes ahora de esto. Ok, te entiendo y que quería un poco conocer desde luego el estatus que tiene actualmente la gremial frente a la situación del país. ¿Qué piensas tú de esta investigación que se ha hecho internacional, en la cual varios mandatarios, exmandatarios de países, incluyendo 2 del nuestro, ¿verdad?, están siendo considerados desde luego señalados de haber hecho uso precisamente de lo que significa estos paraísos fiscales que de alguna manera pues buscan evadir ciertas responsabilidades fiscales? Me gustaría hablar de eso también. El ministro de Hacienda ha solicitado y se espera que para este día se dé una amnistía precisamente para el pago de impuestos. Y otro elemento que creo que es importante, medular, esta mañana, abordarlo desde tu perspectiva como directora ejecutiva de ANEP, es qué piensas acerca de la decisión que tomó la nueva Sala de lo Constitucional,
vea que declaró inconstitucional el decreto 127, por lo cual faculta ahora nuevamente al Ministerio de Hacienda poder reactivar el tema de las auditorías. Este es un tema importante que creo que me gustaría conocerlo desde tu perspectiva esta mañana. Nos vamos a la pausa, por supuesto gracias a Texaco Contecron, a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco Contecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias. Vámonos entonces a conocer cómo están nuestras calles, avenidas principales de la ciudad capital, gracias a Texaco Contecron. Recuerde usted, son más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco Contecron, libera tu potencial. Ahí está el sector del Boulevard Los Héroes. Qué preciosa esa imagen también que veíamos ahí, el paso de aves, ¿verdad? Recorriendo esta importante arteria que conecta varias también de la zona y que le permite a usted, pues, con estas imágenes tener de primera mano y gracias al tráfico SV, para poder saber cómo está a esta hora de la mañana, 7:01, el tráfico en esa importante zona. Vamos a ver, vámonos a otra imagen que nos puede poner en perspectiva la zona de Los Chorros, también subiendo hacia Santa Tecla, con el tercer carril segregado, el cual permite sin duda alguna oxigenar el tráfico por la zona en esta hora pico, que siempre se presenta ese gran problema, ¿verdad? Así es que, por cierto, en el presupuesto, ayer lo decía el ministro de Hacienda, en el presupuesto, hablando de presupuesto, Leonor, para este próximo año, ya contempla precisamente todo el fondo económico que va proyectado precisamente para la construcción del viaducto en esta zona. Vámonos a ver la última imagen de esta mañana que nos dé y nos ponga en perspectiva cómo está el tráfico. Aquí está el sector de la avenida Pedregal que conecta con la avenida Chiltepán. Así está el tráfico para que usted, pues, si piensa desplazarse por esta zona, conozca que así está la circulación vehicular. Gracias a Texaco Contecron, este fue el reporte del tráfico. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco Contecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a ir ya en la recta final de esta primera parte del programa, conversando con Leonor Selva. Ella es directora ejecutiva de ANEP y hemos hecho una evaluación sobre el papel que ha venido jugando la gremial de cara a estos temas importantes de país y que sin duda alguna representan un ítem más dentro de lo que es el debate que se genera. A ver, voy a comenzar de los 3 temas que dejaba planteado, conociendo la postura que tienen ya en la ANEP con relación a esta nueva investigación publicada internacionalmente, en la cual se muestra precisamente los nombres de funcionarios, exfuncionarios, expresidentes, que de alguna manera pues han tenido participación en la creación de empresas conocidas de papel, con la cual se consideran que fiscalmente han logrado evadir algunos impuestos u otro tipo de situaciones que los ponen en el ojo del huracán, ahora como lo estamos viendo internacionalmente, Leonor. Pues mira, primero aclarar, y a veces esa aclaración es bien importante porque a veces se malinterpreta. ANEP representa al sector privado formal y organizado. ¿Qué significa? El sector formal son todas las empresas que están legalmente constituidas y que con ello cumplen todas sus obligaciones laborales, previsionales y de impuestos tributarios. En ese sentido, nosotros siempre vamos a abogar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de toda naturaleza. Creemos que el sector privado tiene que aportar al desarrollo del país. Entonces, mientras se esté cumpliendo la ley, ese es el tipo de empresas que nosotros representamos. Los paraísos fiscales, digamos que son algo que requiere de un esfuerzo internacional para ser abordados, porque precisamente son países donde las leyes son laxas y permiten que personas que operan en
terceros países tengan ahí su dinero. También ofrecen muy poca transparencia. En ese sentido, El Salvador venía al menos con una trayectoria de unirse a estos esfuerzos internacionales, y hay que decirlo, El Salvador tiene que continuar siendo parte de estos esfuerzos internacionales para ir reduciendo estos espacios fiscales que al final van en detrimento de los países locales, de las economías locales, ¿no? Que son las que a veces generan esta riqueza. Nosotros desde el sector privado siempre hemos sido parte de estas formulaciones de leyes que van de cara a que El Salvador no sea un paraíso fiscal y por el contrario sea un país donde se cumplen las leyes tributarias. Por otro lado, creo que esta investigación lo que nos deja es una reflexión importante de un marco sólido que se requiere en el país para de alguna manera volver mucho más transparente esta situación, porque lo ha dicho el ministro, lo han dicho muchos, no es que realmente esto no sea, no sé cuál es la palabra o el término, ¿no? Fíjate que es la distinción difícil, porque no es ilegal, pero no es legítimo, como que en verdad entramos en esa casi disyuntiva, ¿no? Exactamente, entonces de alguna forma y como te digo, esto tiene que ser parte de un esfuerzo internacional de ir presionando a estos países que son paraísos fiscales, de que vayan subiendo su nivel de regulación y de transparencia, y al mismo tiempo evitar la tentación de nuestros países de volverse paraísos fiscales, porque para mucha gente es un mecanismo atractivo de inversión, pero que va en detrimento, digamos, que del desarrollo colectivo. Bueno, ¿qué piensas tú de la amnistía que se espera que incluso hoy se apruebe en la Asamblea Legislativa, ¿no? Es eso como una especie, decía el ministro el día de ayer, nosotros queremos, así como nos mostramos fuertes con el brazo de la justicia fiscalmente hablando, pero también queremos ser facilitadores de que muchos empresarios por X o Y motivos puedan adherirse a cumplir sus obligaciones tributarias con esta amnistía, ¿no? Mira, las amnistías fiscales, tanto a nivel de Hacienda como a nivel municipal, son oportunidades para que todos los ciudadanos, no solo los empresarios, nos pongamos al día con nuestras obligaciones tributarias que por X o Y razón pudimos habernos atrasado, que incluso ahorita en tiempos post pandemia puede haber sido por razones ajenas, digamos, a nuestra voluntad. Entonces creo que me parece muy bien que el gobierno esté habilitando estas amnistías fiscales y que quienes estén en las posibilidades se acojan a esta amnistía, porque pues digamos que reduce el monto de los intereses y las multas asociadas. Así que en ese sentido me parece un buen incentivo, sobre todo en un periodo donde probablemente el gobierno de El Salvador necesite liquidez y digamos por eso es que está generando estos espacios fiscales para saldar nuestras deudas, que es básicamente lo que es. ¿Qué piensas de los jueves de evasores? A ver, con los jueves de evasores, digamos que volvemos a decir que nosotros no tenemos ningún problema con que se fiscalice y se audite y que el Ministerio de Hacienda haga su labor de recolector tributario. Algunos de los problemas que estamos observando con los jueves de evasores es que a veces no se habían agotado los procesos administrativos. Entonces tú, antes de poner el aviso a la Fiscalía, tienes que agotar la vía administrativa, es decir, haber llevado todo el juicio al interior del aparato del Ministerio de Hacienda. En la medida en que no se cumple eso, pues estás en realidad llevando un caso a la Fiscalía que no va a prosperar. Y sí hacemos el llamado a que ese mecanismo no se instrumentalice para persecución o acoso político. Mientras esté en regla, mientras se haga todo de acuerdo a los debidos procesos y con todas las garantías de ley, pues todas las personas estamos obligados a cumplir nuestras obligaciones tributarias y el sector privado formal y organizado nunca se va a oponer a eso. A ver, tengo aquí un dato que me están haciendo llegar sobre el tema de los evasores. ¿De qué forma también ANEP está contribuyendo a ser facilitadores de un esquema tributario que verdaderamente no caiga en su mayoría sobre un emprendedor, sino más bien que sea un facilitador también de poder cumplir obligaciones tributarias? Esto tiene que ver algo con el hecho de que, bueno, cómo está la carga tributaria en el país versus el incentivo que puede tener un empresario para mantener, por ejemplo, hoy en pandemia, a eso hace referencia, el tema de su negocio, empleo, por ejemplo. Fíjate que una de las cosas que consistentemente nos ha preocupado a nosotros como ANEP es fomentar la formalización de los negocios.
Porque en El Salvador todavía he visto como, bueno, ¿cuál es el incentivo para formalizar mi negocio? Si en realidad lo único que va a hacer es que yo pague más impuestos o tenga más gastos asociados a mi emprendimiento. Es natural que un negocio tal vez no empiece en la formalidad, sobre todo en este periodo de pandemia, que mucho fue que de repente nos quedamos sin empleo y nos tocó emprender por supervivencia. Entonces es normal. Pero para nosotros es bien importante concientizar a la gente, a los emprendedores, de que formalizarse es, primero, comprometerse con su negocio, con su mismo negocio, hacer una apuesta de largo plazo de que ese negocio va a tener vida y crecimiento y que va a ser algo que yo le puedo heredar a mis hijos. Y segundo, de que sí se generan muchos beneficios a partir de la formalización, como el acceso a crédito, que es el principal impasse al crecimiento de los pequeños emprendimientos. Y tercero, pues que hay que ser parte productiva del país y eso implica que nosotros contribuyamos. Nosotros digamos que estamos desarrollando, de hecho, ahorita una serie de programas para fomentar la formalización y para ir educando a la gente de cómo de forma simplificada puede ajustar su contabilidad, ser más formal. Y en el plano de la política pública, pues siempre hemos participado de todas las discusiones y de los distintos esfuerzos que se llevan a cabo, principalmente del Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, para ver cómo se fomenta la formalización de los negocios. Pero sí, también es claro que lo primero que creemos que es necesario es que se haga un estudio completo de cuál es toda la carga tributaria en la que incurre una empresa. ¿Por qué? Porque en El Salvador hay muchos impuestos pequeños dispersos. Y hasta que uno es empresario y tiene que hacer la suma de todo eso que paga, es que se da cuenta de por qué ese es un desincentivo para formalizar tu negocio. Entonces siempre, digamos que ahí lo que corresponde es un análisis técnico de parte del gobierno de decir realmente cuál es la carga tributaria en el país y cuál es la forma más eficiente de cobrar estos impuestos. A ver, un tema ya para ir cerrando nuestra conversación. Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el decreto 127. Esto tiene que ver precisamente con un caso que se remonta allá por el año 2004, cuando la Asamblea emite reformas al Código Tributario y con estas se inician unos procesos de fiscalización y en la que, sin embargo, en el 2018 la Sala declara inconstitucional. Y desde luego ahora viene y le da paso de nuevo al Ministerio de Hacienda, esta nueva Sala de lo Constitucional, para que pueda reactivar esas auditorías y recuperar, creo que según el gobierno, alrededor de 280 millones, que en su momento decía ese decreto, obligó a cerrar los procesos al gobierno, al Ministerio de Hacienda, y ahora pues fue declarado inconstitucional. ¿Qué piensan ustedes? Pues bueno, nosotros estamos obligados a cumplir la ley, pero también esperamos que las instituciones públicas cumplan la ley. Eso significa que todos estos procesos tienen que seguir todas las garantías, todas las fases procedimentales, y mientras se haga en cumplimiento de la ley, con todas las garantías de derecho para las personas, pues nosotros no podemos ni vamos a estar abogando por casos particulares. El tiempo se nos terminó. Quisiera de alguna manera cerrar esto. Decía Ricardo Castaneda del ICEFI que es bien importante, antes de irnos teníamos esta imagen en la cual él hacía mención de que el tema de la pobreza, decía, mientras no se haga una reforma tributaria, cualquier medida de gasto público que se financie con impuestos terminará afectando proporcionalmente más a las personas más pobres. Esto en concordancia de lo que estamos hablando, ¿no? Sin duda alguna, es un elemento importante para poder establecer un mecanismo que facilite la responsabilidad fiscal y, por supuesto, también que sea honroso para el Estado. Así es que ese es un tema con el cual quería cerrar también y quiero agradecerte que nos hayas permitido hacer una evaluación de estos temas que son vigentes, que están en el debate y que sin duda alguna dará para seguirlos abordando y observando más adelante. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti y pedirle a la población que siga las medidas de seguridad, por favor, y que si no se han vacunado con todas las dosis que les corresponden, no interrumpan ese proceso, completen su vacunación y aún así sigan con la mascarilla y el alcohol gel y todo. Así es, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, conversamos con el ministro de la Defensa
Y vamos a hablar que qué ha pasado con el Plan Control Territorial en el occidente del país el día de ayer. Una de las principales rutas de transporte colectivo estaba en paro, precisamente bajo la amenaza de grupos delincuenciales. Hubo un asesinato de uno de sus empleados. Ahora ya fue intervenido con la presencia de efectivos militares y el transporte de la ruta de Aguachapán, ¿sí? Aguachapán, ¿sí? Aguachapán, San Salvador ya está circulando. Vamos a hablar de eso y otros elementos importantes con el ministro de la Defensa, René Francis Merino. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de la Defensa, el contraalmirante René Francis Merino Monroy. Gracias por acompañarnos, ministro. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza en este momento. Como siempre, es un placer estar acá para poder informar a la población, comunicarnos con la población y expresarles todo lo que nosotros hacemos en cumplimiento de nuestra misión constitucional. Ministro, antes de poder hablar de aspectos generales de la seguridad pública, digo de la seguridad en términos generales, me gustaría conocer cuál es la situación, cuál es el informe que tiene usted con respecto al occidente del país y esta situación que se ha generado especialmente en el transporte colectivo en Aguachapán, de donde se conoció del asesinato este fin de semana de uno de sus empleados, un motorista, luego la paralización de las unidades, entiendo que ya se desplazó, efectivos militares para las unidades si están circulando. ¿Cuál es digamos, la actualización de esta información? Bueno, la situación ahí es que ya en esos casos específicos donde hay otras instituciones que tienen una participación directa en las actividades del transporte público, ellos son los que han retomado ese caso, la Policía Nacional Civil, esta Viceministerio de Transporte, y nosotros en cuanto a la parte de seguridad que le damos el apoyo a la Policía Nacional Civil, siempre estamos acompañando con esa seguridad física para que las actividades esas se puedan desarrollar de la mejor manera. Esa es lo que yo le puedo decir, datos específicos de la situación, la maneja, porque este caso es muy particular en el sentido de que hay otras instituciones que también tienen que ver con toda la actividad específica del sector transporte. Según la empresa para la que trabajaba uno de los empleados, había empezado a circular porque de acuerdo con ellos mismos, según la información que se maneja, estaba al día con el pago de la extorsión. ¿Qué significa eso en medio de toda esta, digamos, esfuerzo del Plan Control Territorial que busca precisamente atacar esas cosas, ministro? Bueno, de manera específica para ese caso, como le repito, no tengo mayor información, pero de manera general sobre la situación de los diferentes delitos o crímenes que se cometen en el país, de los cuales la situación a junio del año 2019 estaba totalmente descontrolada. Lo que le puedo decir es que a través del Plan Control Territorial lo que se pretende es ir haciendo que esa situación desaparezca. En verdad ese es el objetivo, no solamente pasar teniendo un par de resultados por un corto tiempo, sino que esto vaya desapareciendo. Ese es el fin último del plan. En ese contexto, en la medida que nosotros vamos avanzando con dicho plan, en esa medida van disminuyendo el cometimiento de ese delito y de otros delitos más. En muchos sectores ha disminuido ya bastante ese delito de la extorsión y nosotros estamos seguros, estamos convencidos porque lo evaluamos que
disminuye en la medida que se va teniendo el control total de la situación. Para eso es que se necesita el fortalecer el componente de seguridad. Ya está demostrado y lo hemos visto, es innegable los datos que hay, los resultados que ha arrojado el Plan Control Territorial. Nosotros podemos observar la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que se encontró que era de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. En estos últimos meses, en lo que va del año, la tasa es de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es innegable. También le puedo decir que a partir de que se implementó la fase 4 del Plan Control Territorial, la tasa diaria de homicidios es menos de 2. En el mes de agosto fueron, lamentablemente, porque es lamentable decir 53 homicidios. Bueno, llegamos a un punto que mencionar esa cifra era digamos, como que fueran manzanas o qué es lo que se está contando. Es una cifra que nosotros no la quisiéramos tener, pero si la comparamos contra los 51 homicidios de un solo día, o más de 51 homicidios de un solo día del mes de agosto del año 2015, hay una diferencia grande. Quiere decir que si usted observa la tendencia que lleva el Plan Control Territorial, es cada vez ir mejorando la situación en el país de todos los delitos que se cometen. Lo que nosotros es lo que más valoramos en la vida. Entonces, si nosotros tomamos como referencia los homicidios que se han estado cometiendo anteriormente y los comparamos con lo que se está trabajando en este momento, va disminuyendo. Eso es lo positivo. Hay que recordarnos que esta no es una situación que comenzó en junio del 2019. Era una situación que estaba desbordada desde hace mucho tiempo atrás, que no se le miraba que pudieran controlarlo. Ahora, ¿qué es lo que da una luz de esperanza? Es los resultados que se están obteniendo. Fíjese que nosotros decimos, y es lamentable, y obviamente para el Gabinete de Seguridad, lo mejor fuera que todos los días fuera 000 de homicidios, producto de la violencia. Eso es lo que nosotros buscamos y por eso nos esforzamos. Pero lamentablemente se dan estos homicidios. Y si en los últimos 2 meses el promedio es de menos de 2 homicidios diarios y lo comparamos con los más de 50 que se daban en épocas anteriores, quiere decir que ese es el camino correcto, el camino que hay que seguir. Hay que seguir fortaleciendo estos planes, hay que seguir fortaleciendo toda la parte de seguridad para que vayan disminuyendo otros delitos que están en torno a los maras y pandillas. O sea, en todo caso, este acontecimiento que puse de ejemplo al inicio de la conversación es, digamos, como uno más dentro de los grandes retos y desafíos que están para terminar de poder resolver un problema complejo que, como usted bien plantea y se ha manejado siempre, por años ha estado, desde luego, vigente en nuestro país, lamentablemente. Sí, y fíjese que... Porque el tema de la extorsión es uno de los temas más complejos, que no solo pasa por el tema del combate per se, que debe de tener la autoridad, sino también del voto de confianza para la denuncia que debe de tener en este caso la población. Exactamente, y por eso le digo yo, el ir al terreno, el ir a darse cuenta, así de manera directa, el contacto con la población, le permite a uno o le da herramientas para poder decir en qué es lo que hay que orientar más los esfuerzos que hacemos. Y fíjese que en las colonias donde está implementado en un 100% la fase 4 del Plan Control Territorial, este problema de la extorsión ha disminuido enormemente. Y nosotros también tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados porque siempre buscan diferentes mecanismos de querer seguir delinquiendo. Sí. Y entonces por eso es que el Plan Control Territorial, holísticamente hablando, considera otros aspectos que no son solamente la represión, no solamente es la presencia del soldado y del policía en esos lugares, sino que también incluye otras oportunidades, otros aspectos que van ayudando a ir disminuyendo este problema. Pero en esos lugares los
delincuentes le dicen a la gente que cuando la Fuerza Armada salga de ese lugar van a tener que pagar lo que han dejado de estar pagando durante nosotros estamos en esos lugares. Fíjese que andando, haciendo supervisiones y patrullando en las colonias, algunas más populosas en Soyapango, ahí en la colonia Las Margaritas, el fin de semana, el día viernes específicamente, íbamos pasando cerca del parque e hicimos un alto ahí. Hicimos un alto, nos detuvimos, y entonces una persona pasa y me dice, ministro, están adelante a una cuadra. Entonces, eso indica que la población obviamente ya está teniendo ese valor de denunciar, ya está teniendo más confianza en la autoridad. Ellos saben y son colonias populosas, grandes. Nosotros decíamos con otro oficial que estaba ahí, que para llevar de manera completa la fase 4 del Plan Control Territorial, cuánta gente, cuántos efectivos vamos a necesitar para esa colonia, por ejemplo. Y es una cantidad grande, tiene una cantidad bastante significativa de avenidas de aproximación, de lugares por donde se puede acceder a dicha colonia, que son los lugares por donde salen corriendo cuando la presencia de las autoridades. Entonces, lo importante es que tenemos claro qué es lo que hay que continuar haciendo para ir disminuyendo ese delito y otros delitos más que se cometen. Pero importante es la confianza que va teniendo la población en la autoridad. Fuimos de las colonias que comenzamos, por ejemplo, la colonia San Francisco, la situación ha cambiado totalmente ahí. Ya la gente empiezan a llegar de otros sectores. Ya empiezan a llegar vehículos, taxis, comienzan... Gracias a la intervención del territorio. Porque estamos ahí. Y en el caso de aquellos sectores, porque aquí me escriben, en el caso de sectores de Soyapango, ¿qué tanto han penetrado en aquellas colonias, en algunos lugares? No voy a estigmatizar todo Soyapango, sino que hay que ser responsable en algunos lugares donde es frecuente ver este tipo de personas delinquiendo. Me hablan del sector de Altavista también. ¿Cuándo, dice acá, cuándo realmente van a establecerse verdaderas intervenciones que logren sacar a estos delincuentes de estos lugares? Dice. Excelente. Fíjese que de ahí la orden que dio el señor presidente de la República de ir aumentando la cantidad de efectivos de la Fuerza Armada, porque ya nos dimos cuenta que se necesita, aparte de las otras acciones que está tomando el gobierno para atacar de frente y de raíz este problema, se necesita de mayor presencia en esos lugares. Y, por ejemplo, en las Altavistas nosotros ya tenemos patrullajes permanentes, pero necesitamos más efectivos para cubrir de manera permanente esos lugares. Ya van en unas 4 o 5 semanas van a salir los 1000 soldados que juramentamos la semana antepasada, y que esos 1000 los vamos a ir integrando en diferentes sectores. Por ejemplo, reforzar las Altavistas, llegar a la colonia Las Margaritas en la misma medida que hemos llegado en la 22 de abril, en la San Francisco. Y de esa manera le vamos a ir llevando esa tranquilidad a la población. De ahí la importancia que tiene para nosotros el ir incorporando estos elementos a la Fuerza Armada para irlo sumando a esas colonias donde todavía se necesita mayor presencia de la autoridad. Lo hacemos, obviamente también le ha restado accionar a las maras y pandillas, pero para tenerla más seguro de lo que ya está, se necesitan más elementos, y eso es lo que vamos logrando. Han ingresado 1.533 efectivos más que estarían a principios del otro año, estarían ya incorporándose a la Fuerza Armada, al plan de control territorial. Ok, bien filtrado todo esto, digo, los perfiles de las personas, porque también sobre ese tema que ya lo abordamos en el pasado, ministro, corre siempre la duda, bueno, y todo ese, digamos, recurso de efectivos,
cómo van a lograr en algún momento sacar los mejores perfiles para evitar filtraciones de grupos delincuenciales, precisamente en las filas castrenses, por un lado. Por otro lado, aprovecho para irme a la pausa y hablar del presupuesto, ¿verdad? El presupuesto, el ejército es el que más crece de acuerdo a las proyecciones. El incremento de la Fuerza Armada es mayor en porcentaje a lo que se ha venido teniendo en los últimos años. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, dos temas importantes. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el ministro de la Defensa, el contraalmirante René Francis Merino Monroy. Ministro, la Fuerza Armada recibe su segundo incremento de presupuesto en esta gestión, el cual alcanza una cifra de 256.7 millones. Lo conversábamos el día de ayer con el ministro y es una de las tasas más altas que se da precisamente para este ministerio. Bueno, el presupuesto aún no está todavía aprobado. Pero la propuesta de este proyecto ahí va. Exactamente. Fíjese que el año pasado, el presupuesto que presentamos para el año 2021 fue recortado 27.6 millones de dólares que se quitaron, que era para el rancho de las personas que están en el Plan Control Territorial, los $200 de rancho, y para uniformes. Eso fue recortado y ahora han ingresado, ya ingresaron 2.533 elementos más, y el otro año, de acuerdo a la orden del señor presidente de la República, de ir escalonando el ingreso de militares en un periodo de 5 años, ingresarán 5.600 efectivos más. Obviamente esto requiere el salario, el sueldo de ellos, y eso es precisamente lo que nosotros estamos viendo. Aquí es de valorar el aporte que da la institución a los temas de seguridad, y cuando uno observa el concepto que se tenía de los problemas del país, eran, ahora se puede decir, ahora se pueden evaluar porque ya pasó, pero no fueron los más atinados, no fueron los más correctos. Como hay un término que dice que después de la guerra todos son generales. ¿Por qué? Porque ya cuando ha pasado usted puede evaluarlo. Entonces, si nosotros tomamos de referencia 1 de junio del año 2019 y vemos cómo era la situación en el país, no solamente en la parte de la seguridad, sino en otras áreas, vemos que estaba bastante deteriorado. Ahora, sumémosle a este periodo el tema de la pandemia, que ha hecho que se orienten fondos importantes que se pudieron o que los otros gobiernos tuvieron para invertirlos en el país, que ahora se han invertido en la salud de todos los salvadoreños, porque la vida de los salvadoreños es lo más importante. Entonces, al ver nosotros que la seguridad es un pilar fundamental para que se puedan desarrollar las otras áreas de nuestro país. Sin seguridad es imposible. El que logre comprender que eso es así, pues va a lograr entender que hay que apostarle, y lo decía ayer el señor ministro de Hacienda, a las 3 áreas a las que se le está apostando, que es la salud, la educación y la seguridad. Y la seguridad no es solamente la Fuerza Armada. Nosotros estamos en apoyo a la Policía Nacional Civil, pero para poder obtener mejores resultados, para darle una respuesta real a los problemas que usted mencionaba, diciendo, por ejemplo, la extorsión y otros problemas que hay, que son de raíz, se necesita esas 3 áreas que son indispensables: tener una población sana, tener una población educada y tener seguridad. Eso va a permitir desarrollar la economía, desarrollar otras áreas que son los que nos llevan al fin último del Estado, que es el promover el bien común. Sí. Ahora, ministro, ante la
digamos, presentación en este anteproyecto, hay algunos sectores o organizaciones que consideran que con esto lo que se está haciendo en algún momento es, de alguna manera, dándole mayor potestades, en este caso a la Fuerza Armada, aumentando sus fondos y por consecuencia confirmando la denuncia que algunos sectores o personas han hecho de que hay una tendencia en el país hacia el militarismo. ¿Qué les puede decir a ellos? Bueno, prácticamente yo creo que ya les respondí con lo que acabo de explicar, pero lo podemos volver a hacer. Si primero el concepto de militarización es cuando una sociedad, una población, un sector está sometido a las reglas militares y nosotros no estamos sometiendo a nadie en ningún lugar a las reglas militares, seguimos subordinados al poder civil, seguimos apoyando a la Policía Nacional Civil. Ya está demostrado y el mismo clamor de la gente que lo pide, que cuando vamos a llegar a esos lugares es un indicador que en la medida que nosotros tengamos más efectivos militares en esos sectores, en esa medida va a ir mejorando. Okay. Ahora bien, la percepción, entonces aquí quiero hacer la aclaración un poco para aclarar ese punto. Es decir, lo que usted me quiere decir es que ante mayor presencia de militares para salvaguardar el tema de la seguridad en el acompañamiento que se le hace a la labor de seguridad pública que tiene, en este caso, la policía, es cuando la percepción de alguien que a lo mejor puede estar motivado por otros intereses, puede creer que lo que existe en el país es militarización, y lo que se está haciendo es, de alguna manera, concurriendo a lo que me decía el día de ayer el ministro de Hacienda, que lo que buscan es darle seguridad a la población con la presencia de policías bien equipados, con la Fuerza Armada, con elementos de la Fuerza Armada bien equipados en el territorio. ¿Es eso en parte lo que...? Efectivamente, porque le digo, si el hecho de que usted ve en muchos sectores donde antes lo que miraba era pandilleros, sí. Ahora usted ve policías y ve soldados, eso no es que esté militarizado, porque a la población no le han cambiado las reglas del juego desde el punto de vista militar, no han cambiado las reglas del juego desde el año 92. Claro. No le han cambiado, seguimos haciendo lo mismo, solo que ahora tenemos más presencia en esos lugares. Y otra cosa que menciona la gente, dice, es que solo se le está apuntando a la carrera militar. Los que somos militares de carrera somos pocos, en verdad, porque lo que hace un soldado ese es un servicio que está haciendo, es un servicio, no es un trabajo como tal, sí. Pues ellos tienen la obligación por 18 meses, es una obligación una vez ellos han juramentado, pero luego ellos voluntariamente se pueden retirar, se pueden salir. Ahora, los que han hecho carrera, es diferente, para eso son otros requisitos que hay que cumplir para hacer carrera, y eso no lo toma toda la población, no lo toman todos los jóvenes que ingresan a la Fuerza Armada, porque por diferentes razones, una vez que algunos han creado bases para otras actividades que ellos pueden realizar, se retiran de la institución y van ingresando otros. Es decir que el ingreso de efectivos militares a la institución no implica o no indica que se esté militarizando la sociedad, porque, como les repito, nosotros seguimos respetando las reglas que ya estaban, la ley de la carrera militar, todas las leyes que nos rigen, las seguimos cumpliendo, solamente que claro, estamos haciendo más presencia en aquellos lugares donde el control lo tenían las pandillas. Y eso no es militarización, eso es prestarle un servicio a la patria. Usted hablaba, ministro, de ya el incremento, la incursión de nuevos elementos y hasta lograr un poco, creo, la cifra que el presidente en su momento anunció. Y sobre eso concurre también el elemento de duda, digamos, de preocupación por algunos sectores de tipo de perfil de los elementos que estarían integrando las filas. ¿Cómo se está trabajando en eso, verdad? ¿Cuáles son los perfiles y cómo se está indagando de que la persona, desde luego, no tiene ningún vínculo precisamente con grupos delincuenciales? Vamos a hablar de eso, me están pidiendo una pausa y regresamos a hablar de este elemento. Gracias por estar con nosotros, volvemos.
con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente para estar con nosotros, enviándonos a esta hora de la mañana sus comentarios, sus preguntas. Ministro, aquí está precisamente la gran pregunta que todo el mundo se hace. Bueno, ¿cómo van a lograr escogitar, dice aquí, todos estos elementos que proyectan entrar a las filas del ejército? Si sabemos que hoy en día gran parte de la población tiene en su mayoría vínculos con estos grupos. Sí, los mecanismos que tenemos nosotros y que hemos mejorado para asegurarnos que los que ingresan a la institución sean aquellas personas que cumplen con el perfil, nos ha permitido ir haciendo la selección más adecuada para el ingreso a la Fuerza Armada. Y hay bastante gente que coloca o pregunta que por qué no lo llamaron si él pasó todos los exámenes. Y yo me doy a la tarea siempre. O sea, la gente que escribe, no crean que nosotros no les ponemos atención. Siempre ordeno que me revisen cada uno de los casos. Ya han habido bajas, ¿verdad? Ahí veíamos una información que se proporcionó, sí, donde alrededor de 121 fueron dados de baja precisamente por eso. Claro, y lo que le puedo decir es que a partir de junio del 2019, de todos los que han ingresado a la Fuerza Armada, solo hemos tenido el caso de 2 personas, de los que han ingresado ya bajo las reglas que nosotros hemos puesto. Solo han habido 2 personas que las retiramos por tener vínculos con pandillas y que habían ingresado. Los logramos detectar en la fase de adiestramiento y fueron sacados de la institución. Es nada en comparación a otros datos que hay de fechas anteriores. Y los que se han ido de baja son los que ya estaban adentro y nosotros empezamos a hacer a examinar a los que ya estaban adentro, a hacerles las pruebas de confiabilidad que no se les habían hecho completas, y ahí es donde fuimos detectando, y eso es los datos que usted ve ahí, que son los que hemos sacado de la institución, y los que están ingresando ahora pues ya llevan un 99.9% de confiabilidad. Es difícil, pero fíjese, se presentan 5.000, 6.000 a las pruebas, y de eso agarramos en el último caso 1.533. Son los mejores, los que cumplen los mejores requisitos, y ante todo garantizarnos que no vayan a entrar personas que tienen antecedentes con pandillas, antecedentes policiales o antecedentes penales. O sea, sí hay una buena, digamos, hay una rigurosidad en términos de poder evaluar bien su entorno y otros aspectos que determinan. Y fíjese que es parte de con lo que inició el señor presidente, que dijo la dignificación de los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, los incentivos que ha venido autorizando para estos elementos, ha hecho que haya más interés de otros sectores. Y fíjese que hay cosas que nosotros sí las vamos viendo, las vamos considerando, y es que el nivel, por ejemplo, académico de los últimos elementos que ingresan a la Fuerza Armada, los mínimos son bachilleres. Y antes pues habían con un nivel académico un poco más bajo. Ahora llegan bachilleres hacia arriba que se están presentando a prestar el servicio militar. Eso obviamente nos permite a nosotros hacer una mejor selección. Tenemos un universo más grande para poder seleccionar a los que van a ingresar a la Fuerza Armada. Y al final nosotros vemos que hay un interés bien marcado de los jóvenes de ingresar a la Fuerza Armada. Las mujeres, por ejemplo, también se les ha aperturado, tienen más oportunidades. En este caso ingresaron 281 al final, 281 mujeres que también están abriéndose las oportunidades para un mejor futuro. Ministro, ¿cómo está la parte relacionada con la compra de todos los elementos que se necesitan y el equipo pertinente para volver, como decía el experto en temas de criminología, que por cierto escribe un artículo, Ricardo Sosa, relacionado con el tema del presupuesto, en cuanto a la fase de modernización de la Fuerza Armada y el equipamiento mismo que se necesita para poder de alguna manera mejorar
sus planes. Hacía referencia a accesorios, tecnología y otros elementos indispensables para la Fuerza Armada. Fíjese que ese tema de la modernización también tiene una relación directa con el buen resultado que se tiene en el Plan Control Territorial. Y quizás aquí aprovecho también para mencionar que nosotros, dentro de la preparación de estos efectivos militares, tenemos un componente muy importante orientado al respeto de los derechos humanos. Estamos con la Cruz Roja Internacional, nos está apoyando, vamos a construir una pista de adiestramiento para derechos humanos, porque ellos nos están ayudando mucho, nos colaboran bastante en ir mejorando la forma o cómo se les va dando el adiestramiento en derechos humanos a nuestros efectivos militares. ¿Y por qué lo menciono? Porque el Código de Conducta de Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley, dentro de sus principios, establece que para el uso de la fuerza, el uso gradual de la fuerza, hay algunos factores a considerar. Uno, el primero, y dijéramos el menos letal o el más suave, es la presencia del funcionario. Es decir, que con su presencia usted inspire confianza. Claro. Cuando usted ve a un soldado o a un policía bien vestido, bien uniformado, bien equipado, ese es el primer indicador que esa persona está preparada para ejercer la autoridad que se le ha otorgado. Y de allí es que nosotros hemos, aparte de proteger la vida de él, porque esa ha sido una irresponsabilidad que han tenido, que mandaron a los soldados y a los policías a cumplir esta misión, a enfrentarse con la delincuencia que está armada, sin el equipo necesario de protección. Y es como que al médico usted lo tenga en el hospital de El Salvador y no le dé ni la gabacha. Ni la gabacha, entonces lo está mucho exponiendo. Exactamente. Entonces nosotros, parte de lo que el señor presidente de la República nos ha ordenado es ir equipando, irle dando todas las herramientas mínimas necesarias a los elementos de la Fuerza Armada para que cumplan la misión. Y de allí es donde hemos estado nosotros dándoles, dentro de la fase 3 del Plan Control Territorial, que también hay que aclarar que las fases del Plan Control Territorial en este caso no son secuenciales, son paralelas, porque usted puede estar ejecutando la cuarta fase sin haber terminado de ejecutar la tercera. Lo que pasa es que los resultados no son mejores si las tuviera implementadas. Y de aquí es que le hemos estado dando todo el equipamiento necesario para que puedan cumplir con la misión. Y eso todavía falta que se desarrolle el préstamo de los 109 millones que se le solicitó al BCIE. Vamos a estar pendientes de eso. El tiempo se me fue, ministro. Quiero agradecerle, como siempre, la apertura que nos da como medio de comunicación y a este servidor de poder venir a hablar de manera muy abierta frente a la población de estos temas importantes que tienen que ver con la seguridad de los salvadoreños y los planes que se tienen para controlar el tema de la delincuencia. Gracias por habernos acompañado, ministro. Gracias a usted, Ernesto. A la población decirle que continuamos trabajando, que en esos lugares donde están pidiendo la presencia de la Fuerza Armada, vamos a llegar en la medida que vayan saliendo los soldados. Muchísimas gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.